Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Israel y Hamás se acusan nuevamente de violar el alto el fuego en Gaza. El ejército israelí habría lanzado una ofensiva aérea mientras denuncia que el grupo islamista atacó a sus soldados. De otro lado, las autoridades de Tel Aviv confirmaron la identidad de otros 2 cadáveres de rehenes fallecidos en cautiverio. Apertura de urnas en Bolivia. El país escoge presidente este domingo. Más de 7 millones de personas están llamadas a elegir entre los 2 opositores del movimiento al socialismo, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. El ganador tendrá como su principal desafío lidiar con una crisis de combustible y escasez de dólares. Robo al museo más importante del mundo. Ladrones irrumpieron en el Louvre de París a través de una ventana y, según el gobierno, se llevaron artículos de joyería invaluables sin entregar más detalles. El edificio permanece cerrado citando razones excepcionales. Vamos a empezar con noticias de la Franja de Gaza y la identificación por parte de Israel de 2 nuevos cuerpos de rehenes muertos en cautiverio, con los que serían 13 los cadáveres entregados por el grupo Hamás, pero solo 12 los confirmados por el gobierno israelí. La noticia se da en medio de acusaciones entre ambas partes sobre una violación del alto el fuego. Autoridades gazatíes reportaron una ofensiva de Israel en distintos puntos del enclave, una de las cuales dejó 2 palestinos muertos en la ciudad de Jabalia. El ejército israelí, por su parte, denunció que el grupo islamista llevó a cabo varios ataques con granadas y francotiradores en contra de sus soldados en el enclave. En respuesta, Hamás negó estas acusaciones y dijo estar comprometido con el cese de las hostilidades. Hamás reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y enfatiza que la ocupación sionista continúa violando el acuerdo e inventando pretextos endebles para justificar sus crímenes. Los intentos de Netanyahu de evadir y desconocer sus compromisos se deben a la presión de su coalición terrorista extremista en un intento de eludir sus responsabilidades ante los mediadores y garantes. Cambiamos de tema. Finalmente hay un acuerdo de alto el fuego inmediato entre Afganistán y Pakistán tras las negociaciones celebradas en Qatar. De esta manera, los 2 países acordaron restablecer la calma en sus fronteras, puesto que desde la semana pasada Kabul e Islamabad han estado atacando sus respectivos territorios, una situación que provocó la muerte de decenas de personas. Ampliamos en el siguiente informe. En estas imágenes publicadas por el gobierno talibán, la delegación afgana, encabezada por el ministro de Defensa, es recibida en Doha. Pocas horas después, diplomáticos cataríes emitieron un comunicado, asegurando que las conversaciones con Pakistán han sido exitosas, por lo que ambas partes acordaron un alto del fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar paz y estabilidad duradera. Los términos del acuerdo aún no se han revelado. Mire, el acuerdo de paz entre Pakistán y Afganistán es un buen avance. Somos países musulmanes vecinos y debemos convivir en armonía. Si surgen tensiones, ambas naciones sufrirán pérdidas. Pakistán no quiere crear conflictos con un país musulmán hermano ni empeorar la situación. Como musulmanes no deberíamos pelear, nos estamos oprimiendo mutuamente. Los afganos que han estado con nosotros son muy malos, nos han obligado a hacer de todo. Llevo en Rawalpindi desde 1992 y antes había mucha paz. Desde que los hijos de los afganos llegaron y crecieron, han comenzado a robar y a hurtar. Nos han creado muchos problemas. Como musulmanes, los tratamos como hermanos, pero son ellos quienes nos han oprimido. Sería bueno que pararan. Según Qatar, se celebrarán reuniones de seguimiento en los próximos días en Kabul e Islamabad para garantizar el cumplimiento. El enfrentamiento comenzó la semana pasada tras las explosiones en la capital afgana. Las autoridades talibanes culparon a Pakistán. Islamabad, ante los ataques a sus fuerzas de seguridad, acusó a su vecino de albergar a grupos como los talibanes pakistaníes, a los que describe como terroristas. La lucha contra el terrorismo es una causa común. En lugar de desviar la responsabilidad, el régimen talibán debería cumplir sus compromisos garantizando que su territorio no se utilice con fines terroristas contra otros países. En represalia, Kabul lanzó una ofensiva en la frontera, que fue escenario de enfrentamientos mortales durante varios días.
El viernes, la tregua se rompió tras un bombardeo de Pakistán en el este de Afganistán, ataques de precisión que, según Islamabad, causaron la muerte de 10 civiles, según las autoridades sanitarias. Pasamos a Bolivia con la apertura de urnas para escoger presidente. Más de 7 millones de personas están llamadas al proceso electoral que se da en medio de una fuerte crisis económica por la escasez de combustible y dólares. El principal desafío que enfrentará el nuevo mandatario, ya sea Rodrigo Paz o Jorge Tuto Quiroga, ambos opositores del movimiento al socialismo. Desde Santa Cruz de la Sierra, nuestra corresponsal Natalie Iriarte con los detalles. Damos inicio a esta jornada electoral. Se vive un ambiente tranquilo en Santa Cruz de la Sierra, donde la población ya comenzó a apersonarse a las mesas de votación. En este momento nos encontramos en uno de los recintos electorales que abrió en punto. Las actas están en orden, los jurados también están presentes en las mesas. Ya podemos observar a la población haciendo filas para votar de manera ordenada. El órgano electoral ha reportado que en todas las provincias llegaron las actas a tiempo y esperamos que sea una jornada pacífica sin mayores inconvenientes. 7.9 millones de personas están habilitadas para votar, tanto en el territorio nacional como en el exterior. En países como Brasil y Argentina está la mayor cantidad de población boliviana que vive en el extranjero. Esta elección va a ser histórica y el país tendrá que decidir entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. La pregunta más importante que se hacen los bolivianos es si el nuevo gobierno logrará gobernabilidad y estabilizar al país que está sumido en una profunda crisis con medidas que no van a ser muy populares, como quitar la subvención a los hidrocarburos y también regular el precio de $1, que en el paralelo se cotiza actualmente casi a 13 bolivianos por dólar, cuando el oficial se mantiene a 6.96. Las principales urbes de Estados Unidos y también las capitales europeas alzaron su voz contra la administración de Donald Trump. Este sábado se realizaron las marchas denominadas como No Kings, una iniciativa ciudadana global que busca cuestionar las políticas de la Casa Blanca. Los manifestantes dejaron en claro su temor por el futuro de la democracia en la Unión Americana. A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense respondió con un video generado por inteligencia artificial en el que aparece como un rey y desde un avión ataca a los manifestantes. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Europeos y estadounidenses plantan cara al gobierno Trump. Este sábado miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para ser parte de la denominada marcha No Kings o No Reyes. El objetivo, pronunciarse contra las políticas de la administración republicana de Donald Trump. Desde los recortes a las entidades federales hasta las posturas en materia migratoria, muchos temen que el sistema democrático bajo el cual está fundada la potencia de América del Norte esté en riesgo. Estoy en contra del abuso de poder. Creo en los 3 poderes del Estado. Hay tantas cosas que mencionar que sería imposible enumerarlas todas. Queremos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión. Y es muy importante que nuestro gobierno nos represente a todos, no solo a algunos. Nadie está por encima de la ley. Manifestaciones con la misma premisa se realizaron en varias capitales europeas como Londres, Madrid o Berlín. Tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros rechazaron de forma tajante la visión del inquilino de la Casa Blanca y sus seguidores. Creemos que es importante alzar la voz cuando vemos cosas con las que no estamos de acuerdo, sino que además son realmente perjudiciales para la sociedad. Y eso es lo que ocurre en este caso. La administración Trump, el movimiento MAGA, y no solo es en Estados Unidos, es algo global que afecta a todo el mundo. Donald Trump se refirió a las manifestaciones en su contra el viernes en una entrevista con Fox Business, declarando que no es un rey, mientras que varios líderes demócratas como el senador Bernie Sanders y las excandidatas a la presidencia Kamala Harris y Hillary Clinton apoyaron de forma pública la iniciativa No Kings. Pasamos a noticias del continente asiático porque Filipinas sigue sintiendo los estragos provocados por el paso de la tormenta tropical Feng-Sheng en el centro del archipiélago. En la ciudad de Roxas, las autoridades evacuaron a sus residentes en botes de goma mientras las carreteras se vieron inundadas tras las intensas lluvias. El fenómeno se mueve ahora hacia el oeste y aunque se debilitó ligeramente sobre la provincia de Samar, podría intensificarse nuevamente al alejarse de tierra el domingo. Las autoridades reportaron la muerte de 5 personas de una misma familia tras la caída de un árbol sobre su casa.
Pasamos a París con el inusual robo del museo más famoso del mundo. El Ministerio del Interior más bien reportó que el grupo de ladrones entró por la ventana de uno de los edificios del Louvre que alberga joyas de la corona francesa. En un comunicado el gobierno agregó que los sujetos se llevaron artículos de joyería invaluables y luego huyeron en motocicletas tras una operación rápida de 7 minutos. Sin embargo, no dio detalles sobre ellos, pero mencionó que ya se inició una investigación y que se está haciendo una lista de los objetos robados, recalcando que más allá de su valor de mercado, estos poseen un inestimable valor patrimonial e histórico. Por ahora las instalaciones se encuentran cerradas, citando razones excepcionales. Fue un robo importante, un equipo que había realizado reconocimiento. Son muy experimentados y actuaron con gran rapidez. La policía actuó de inmediato al lugar y especialmente intervino la Brigada de Represión del Bandidaje para encontrar a los autores. La tasa de esclarecimiento fue muy alta. Venezuela tiene sus primeros santos. Se trata del venerado doctor José Gregorio Hernández, llamado el médico de los pobres, y la madre Carmen Rendiles Martínez. El Papa León XIV los canonizó en una ceremonia en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a la que asistieron unas 70,000 personas que expresaron su emoción por el acontecimiento. Allí estuvo nuestra corresponsal Irene Sabio, quien tiene los detalles. Sí, hola, ¿qué tal? Ha sido una ceremonia de unas 2 horas de duración. El Papa León XIV ha proclamado 7 nuevos santos, 2 de ellos de Venezuela. Carmen Elena Rendiles, fundadora de la Congregación de la Sierva de Jesús, y José Gregorio Hernández, médico laico, quien introdujo por primero el microscopio en Venezuela y también conocido como el médico de los pobres. Ambos, a partir de hoy, serán nuevos santos, los primeros para Venezuela. Y sobre Gregorio Hernández en particular, el Papa ha querido destacar que ha sido un bienhechor de la humanidad con un corazón devoto, mientras que Carmen Elena ha sido calificada por León XIV como una fundadora carismática. Además, este acto se ha llevado con una gran participación. Han sido más de 70,000 los fieles que se han congregado aquí en la Plaza de San Pedro, en una ceremonia que además ha concluido con una vuelta del Papa León XIV por esta plaza. En el trasfondo, sin embargo, también están esas operaciones militares de Donald Trump contra embarcaciones supuestamente piloteadas por narcotraficantes, en las que ya han muerto al menos 27 personas y en las que se espera una mediación vaticana. Y también otra polémica, la de la oposición por esos más de 800 presos que hay en cárceles venezolanas, presos que según la oposición son políticos, y por esto también han organizado una protesta en el día de ayer aquí en la ciudad de Roma. Hoy, 19 de octubre, conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En Ghana, una iniciativa científica está llevando a la concientización a otro nivel con hologramas que facilitan el autoexamen a las mujeres. El cáncer de mama es el tipo de cáncer que más afecta a la población femenina en todo el mundo. Los detalles con Samuel Salgado Castro. En las vibrantes comunidades de Kumasi y Accra, una revolución tecnológica está iluminando la lucha contra el cáncer de mama. El estudio Gemini, con sede en Estados Unidos, ha llevado pantallas holográficas a Ghana para educar a mujeres sobre el autoexamen y la detección temprana, en alianza con la organización Breast Care International. Me enamoré del holograma. Cuando lo vi pensé, bueno, esto es lo que necesito. Nos ayudará a cambiar la narrativa sobre el cáncer en nuestra parte del mundo. Por primera vez en octubre de 2025, estas pantallas holográficas creadas por la empresa Proto combinan educación pregrabada con testimonios de sobrevivientes locales. En este país africano, el cáncer de mama es el más diagnosticado y el 60% de los casos se detectan en etapas avanzadas. Esa es la base de nuestro programa piloto, ofrecer contenido creado por ella que habla sobre la intervención temprana, instrucciones para el autoexamen de mama, mitos y percepciones erróneas. El objetivo principal es reducir la altísima tasa de mortalidad por cáncer en etapa avanzada. Con esta unidad portátil, conocida como Proto M2, la plataforma Gemini planea distribuir 50 dispositivos para llegar a zonas rurales. La doctora Beatriz podrá incluso dar charlas en vivo a través de hologramas en diversos lugares como iglesias, mercados o clínicas.
Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama fue el cáncer más común entre las mujeres de 157 de los 185 países examinados en 2022. Y aproximadamente la mitad de todos los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos, aparte del sexo y la edad. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.